finalmente 19 años fue la condena, la sentencia para Claudio Contardi en el juicio que le inició Julieta Prandi. Tenemos informe, Augusto tiene toda la información y Ever también está en el lugar de los hechos. Informe. Llega un día clave, llega un día muy importante. Claudio Contardi conocerá la sentencia. Una agonía muy larga que tardó más de 5 años en llegar y no todavía sabiendo el resultado, ¿no? Simplemente lograr ser escuchada por un tribunal. Fue condenado Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado. La víctima es Julieta Prandi. Y esperando una sentencia que creo que puede marcar un antes y un después en la justicia en lo que tiene que ver con violencia de género, con abusos. Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. No, por favor. ¿Por qué? Por favor. Sí, te juro que yo esa. 19. Ahora te lo voy a dejar, Manuel. 19 años, 19 años, 19 años, 19 años, Julita. Acaba de ingresar un médico de acá del Departamento Judicial de Zárate Campana con el botiquín. Esto tiene que ver con que se descompensó Julieta Prandi. Estaba Julieta hace un rato y se descompensó, querido Alex. Buen día, sí, hace un ratito salió el médico, dijo que había tenido más un tema emocional que médico. Obviamente es un impacto emocional muy fuerte, viene luchando hace muchos años, lógicamente, también es un golpe emocional la noticia. Aquí está la sentencia entonces, son 19 años y el hombre ya está detenido. Ahora lo vamos a ver cómo se levanta Contardi. Le ponen rápidamente las esposas, el abogado lo deja solo y el tipo le renunció al instante. Ahora, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió. Todas las bendiciones del mundo para Julieta, un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido. Lo que fue la última testimonial, la testimonial que cerró el ciclo, la de Manuel Ortega, sí. Me encontré con una persona rota y ultrajada, que es un relato coincidente con el que hace Sebastián, su amigo, con el que hace Mariano Pelufo. Estuvo años peleando para recuperar una casa que tenía, de las que tenía, para poder irse a vivir con sus hijos. O sea, este es el delirio de la desproporción. Julieta haciendo malabares para pagar un alquiler sin acceso a sus bienes, con toda una serie de denuncias hechas, y la persona denunciada disponiendo todavía de los bienes que habían tenido juntos. Hay un antes y un después. Contame cuál es el después. El después es empezar a vivir, el poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo. ¿Julieta es un día de festejo o qué hoy? Es un día de celebración, es un día de nacimiento para mí. Muchas gracias. Bueno, el abrazo con su abogado, con el doctor Javier Baños, después de tanta lucha. Sin duda, un día de celebración después de tanta lucha, ¿no? Y claramente va a haber un antes y un después de esta sentencia, ¿no? Infiero, Augusto. Sí, mirá, estoy leyendo ahora la sentencia. Hoy le leyeron el veredicto y la sentencia. Bueno, culpable, la cantidad de años en prisión. La sentencia dice que son 19 años de prisión, accesorios legales y costas y demás. Lo consideran autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima de manera reiterada y en concurso real entre sí, y dan por acreditado que los hechos ocurrieron en Belén de Escobar desde el 28 de julio de 2015 hasta marzo de 2018. Esto es el fallo que nos acaba de llegar del Tribunal Oral o Criminal número 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana. No, por eso digo que es un antes y un después, porque la verdad es una... No sé si hay antecedentes. Exactamente, es ejemplar, es inédito, claro, digo, porque vos tenés que también, como juez, poner el gancho y decir, lo condeno a este sujeto por 19 años, porque creo en la palabra de la víctima y obviamente en los peritajes que se habían realizado. Como decía Augusto la semana pasada, el factor decisivo fueron los
peritos. Claro. Los peritos y los psicólogos. El testimonio... Porque no hay otra manera, objetivamente, de dimensionar la prueba, ¿no? No, todos esperábamos, todos esperábamos que sea condenado. Sí. Pero la verdad que a todos nos sorprendió la cifra, por suerte, gracias a esta vez gracias a la justicia. Pero recordemos, como Seferino hablaba de las pruebas y de la... Él no quiso hacer ninguna pericia. Bueno, pero eso creo que fue en su contra. Totalmente. O a lo mejor una estrategia de defensa en un principio. Perdón, pero lo sumo a Ever para seguir conversando porque él estuvo ahí cubriendo excelentemente bien con nuestro equipo y hoy ha sido un día fundamental. Ever, ella llega tarde, ¿qué pasa? ¿La demoran los noteros? ¿Qué ocurrió? Porque ella no escucha la sentencia. Sí. ¿O no quería estar? Es eso, Vero. Lo que pasa que en un momento... No, sí quería estar. Juli sí quería estar. Él nos dijo a nosotros que sí quería estar. De hecho, a su vez, en un momento el doctor nos empieza a comunicar la situación. El doctor Baños, que nos dice que la idea era salir cada uno de su casa y encontrarse en un café, allá en Campana. Se encuentran en ese café, empiezan a hablar con los secretarios de ahí del juzgado, le dicen a la hora que iban a llegar, llegaban a horario. Pero ¿qué pasó? Que era tal la cantidad de medios, ellos llegaron a horario, pero demoraron hasta 5 minutos para estacionar. Imagínense, pero que había un espacio grande y se demoró todo. Yo digo porque me resultó extraño, digamos, no sé si es algo que es, digamos, hay un horario y se respeta, digamos, porque si estaba de 5 minutos. El horario... Pero el horario era a las 11 de la mañana. Tenían que haber estado a las 11 de la mañana. Pero lo que pasa... Pero lo que pasa es que después extendieron unos minutos más. De hecho, el doctor Baños le había mandado mensajes ahí a los secretarios para que sepan de esta situación. Pero cuando llegaron al lugar se encontraron con muchísimos medios y ahí es donde se demoró. Pero ¿cómo se termina enterando, Julieta, entonces? Cuando ella se llega, ya habían dado... Se termina enterando por nosotros. Lo cuentan los cronistas. Por nosotros. Nosotros lo que hicimos es llegar hasta el lugar donde estaba estacionando, bajó la ventanilla y ahí le comunicamos que ya estaba la sentencia, que eran 19 años que le habían dado a Claudio Contardi. Es un juicio mediático. En ese momento se enteraba. Es un juicio muy mediático hasta en eso. Claro. Hasta en el modo en el que la víctima se enteró de la sentencia. ¿Y dónde estaba el doctor Baños, Ever, en ese momento? Con ellos, porque vinieron. Con ella en un momento se encontraron Sebastián Ortega, Emanuel Ortega se encuentra con Julieta, después el doctor Baños con Burlando, se ponen de acuerdo y van en una sola camioneta. Esa camioneta estaciona, lo que les contaba Demora, baja el vidrio y ahí nosotros le contamos esta resolución por parte de la justicia. En la sala en ese no momento, el los doctor Baños, de ella. Lo que me dice... Había familiares tampoco. de ella, no había abogados. Claro, la sentencia se leyó sin los abogados de Julieta tampoco. Eso me llama la atención, no sé si es común abogados. Que no se pueda esperar. Eso es lo que preguntaba, digamos, si es algo Siempre que hay un margen de horario, nosotros le comentamos, parece que llegaron le un poquito preguntamos más tarde esto y se dijo igual la sentencia. A ver. Le preguntamos esto y me dijo que esto a veces suele suceder como en esta ocasión. Adentro sí estaba, que de hecho tenemos videos nosotros, que estaba la mamá, el papá, estaba Cristina ahí adentro, también las amigas, uno de los Cristian amigos, Fabio. Sebastián, que ha sido muy importante, el fiscal. Yo hablé con el fiscal minutos antes de que comience la audiencia. Estaba obviamente bastante entusiasmado por esta situación con respecto a las pruebas que tenía. A la psicóloga. Lo que decía Vero es que tenía muchas pruebas aportadas que obviamente estaban esperando un fallo como este. Habían pedido 50 años por parte de la querella, el fiscal pidió 25 años, pero 19 años cuando fue también fue buenos años que le impusieron a Contardi en ese momento. Allá está el papá, a ver si Sergio se puede acercar, está el papá de Julieta. Vamos a ver si podemos hablar con Julieta, Vero. Dale. La idea es, estamos muy cerca, no queremos molestarla. Ella todavía está ahí. Por lo tanto, entonces. ya está el... No, nosotros estamos acá en la zona de Martínez. Cuando termina el juicio, cuando dan el veredicto, nosotros empezamos a hablar con el doctor Burlando, el doctor Baños, y después hablamos con Julieta. Terminó esa entrevista que dio para todos los medios, esa rueda de prensa, y se vino acá a la casa para poder almorzar. De hecho, acá lo vemos al papá y está hablando con nuestro productor, con Sergio, para ver si podemos hablar un minuto, aunque sea con ellos. Y si también están acá algo... en este momento, llegaron recién sus amigos y amigas que recién ingresaron a la casa. Algo particular, curioso, tengo entendido que Contardi echa a su abogado ahí en ese momento o previo a la sentencia. ¿Fue? Sí.
No, en ese momento, Vero. En Se le ese da la momento, sentencia y le Anis dice Kamer que... Sí. ¿Cómo le fue? dice, claro, Está lo despedido. echa y a partir de ese momento se hace cargo, por lo menos tenemos entendido que es el doctor Sicilia. Alejandro quien Sicilia. se hace cargo ¿Él ahora estaba solo? de la defensa. Con Tardi no de había ningún Contardi. familiar, porque No, dicen que estaba en pareja también. No, familiares nunca vimos ¿Algún amigo? de Contardi, jamás. Nada. Él está en Jamás. pareja y tiene una... Solamente Por eso, lo vimos. No estaba en la pareja, nada. Solamente lo vimos al doctor Nis Kamer, Sí. que es el abogado que lo estuvo acompañando, la abogado defensa, despedido. Y también que habló muy poco con los medios. Claro. También en ese momento, previo a la audiencia, lo que me dijo a mí es que en este juicio no se le permitió aportar ninguna prueba, ni a él, ni a Nis Kamer, ni tampoco a los abogados anteriores. Recordemos que él Pero eso es cambió verdad, varias que no veces sé de cómo abogado. no se le permitió aportar pruebas. No, a él cuando se le... Para mí fue una esto es estrategia lo que me de dijo a mí. ellos. No, a ver... Esto es lo que me yo dijo a mí. tengo No se le entendido apor- que no cambió de pudieron abogado aportar como ninguna 4 prueba. veces. Claro. Y que incluso 4 a las veces pericias y demás. También no. se negó a hacer las pericias. Él se negó y demás. Muy difícil de defender Cuando- también, ¿no? Y perdón, en el debate oral y público tuvo la oportunidad también de presentar testigos además- y presentó uno solo que encima... Además se equivocó, un Dijo fallo una- garrafal. Sí, yo no la abusé sin su consentimiento. Claro. Dijo que básicamente es... Y hay un proceso, para aportar pruebas también hay un tiempo, no se pueden aportar cuando uno también Además, quiere. negarse a las pericias en un juicio tan mediático compromete, es tremendo. Era un juicio donde había que hacer mucha declaración televisiva, había que salir y hablar, porque era un juicio que también se Exacto. dirime ahí. Ahora, Eber... Bueno, eso no lo hicieron. Claro, No lo hicieron. El biombo que la acompañó a ella durante las exposiciones y todo, hoy no estaba puesto en la sala. Estaba Costi a la mañana. Temprano sí estaba, pero después, cuando Él se va. vieron que se estaba demorando, lo habían Lo sacado. sacaron. Pero ese biombo sí estuvo, ¿eh? Estuvo a la de mañana temprano. Para mí estaba previsto. Temprano estuvo, de hecho, Claro, para pero mí como no se estaba van a previsto encontrar. No, también que debe haber esté sido ese- una ese sorpresa biombo. para Pero él. después No digo, para todos los que son parte del juzgado, que no estuviera presente ni Claro. Julieta ni sus abogados, ¿no? Sí, no había nadie. Estaba la familia como... Exacto. Ahora está, tiene razón en Exacto, echar sí. al juez, Al a su abogado, pero tiene que pensar, él se equivocó en todo, ¿no? Ahora, es cierto, Bueno, es que yo también estaba hablando con abogados, Ahí que es estamos cierto viendo que la haya, mañana. viste que estuvo todo mal, porque permitir eso, me Lo decía que un pasa es- abogado, Sí. es tremendo. La defensa del acusado tendría que haber protestado eso. Por el biombo decís. Por el biombo, claro, porque da una imagen pésima. Es un juicio que se dirime mucho en la opinión pública. Pero no también es le un están juicio protegiendo a la normal. víctima. Sí, pero acá. muchas Bueno, veces es la ocurre. presunta víctima en Sí. ese caso. Ahora es la víctima. En ese momento Claro, no. estás tomando posición. Sí, pero es una facultad que tiene la víctima de solicitar Sí, lo esto o puede pedir. incluso estar en una sala. Pero privada. había que amenazada tendría o que haber protestado. intimidada. Todo mal porque Lo que, era como una admisión de culpabilidad de contar. Lo que pasa es que yo creo que en sujetos de estas características, de estos perfiles, él realmente se siente inocente. No ha Pues- hecho nada malo. Entonces tampoco tiene No, que dijo, no, peritarse sí, ni sí, tener a alguien que Claro, lo es una defienda, explicación ¿entendés? Es como... Más psicológico. Este abogado, Claro, él cambió me parece mucho, a mí. Él cambió mucho Puede de abogado, ser, pero claro. este último dijo que él no formó parte de la decisión Claro. de que no se haga la Bien. pericia psiquiátrica, digamos. Bien. que me parece. La sumamos a Ana Rosenfeld. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Me escuchás, Anita? Hola, Ana. Ahí te tengo. ¿Ana? Está como frise. Está congelada. Se quedó helada. Sí. Siempre muy bonito. Ahí estás, Ana. No, estoy acá. Ahí estás, Ana, agradecerte como Bueno, siempre. por supuesto muy contenta con el fallo. Recién dijeron que hay una presunta víctima. Yo no siento que hubiera sido una presunta víctima. Es una víctima y sobreviviente de una situación de violencia de género. No sé si se me escucha. Perfectamente. Doctora, pero ahora es una víctima. Mientras se desarrollaba el juicio era presunta, supongo. Siempre fue víctima. Bueno, está bien. Yo entiendo, a mí siempre me toca defender a las mujeres en esta instancia, por supuesto desde el punto de vista civil, nunca penal, pero siempre se parte de la base que es una
realmente una víctima. Y así se encuadra no solamente en el Código Penal, sino también en el Código Civil. Por suerte, sobreviviente, porque muchas veces nos encontramos con la palabra víctima cuando lamentablemente ya no tiene la capacidad de contar lo que vivió y estamos pidiendo justicia de un hecho que no tiene vuelta atrás. Realmente la valentía que tuvo Julieta, no solamente de sobrellevar adelante estos años en búsqueda de la justicia, sino también la justicia como la acompañó, más allá de que por supuesto que los tiempos no la quiere nadie. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Julieta en la parte civil en una instancia, cuando ella hacía su reclamo por los bienes alimentaria. Por la cuota alimentaria. Que todo lo que ahora está tal cual. Y incluso hasta en los juzgados de familia o en el juzgado de familia en su momento, ella no solamente la cuota alimentaria, sino también el reclamo de su patrimonio. Sí, no, ella fue absolutamente estafada por este sujeto. Se quedó con su propiedad, la estafó con un montón de dinero. Vos lo sabés mejor que nosotros, Ana. La verdad que es un sujeto muy desagradable. Y no solamente eso, sino también cómo ella vivía, no solamente eso, sino también cómo ella vivía protegiendo a estas criaturas. Sí, de este señor. Hijos, de todas las cuestiones que ella denunciaba en la justicia de familia, en la justicia civil, pidiendo por favor que preserven no solamente el contacto que este señor podía llegar a tener con estos chicos, sino también ella se sentía que era realmente la mamá que tenía que bregar por los derechos no solamente económicos, sino también emocionales por ellos. Ella siempre se postergó. Recién cuando se animó a denunciar es donde ella toma protagonismo, porque hasta el momento donde ella reclamaba la cuota alimentaria, obviamente era en beneficio de sus hijos menores. Ana. Cuando pedía el cuidado personal y que se cuidaran a estas criaturas. Sí. ¿En qué crees que cambia, cómo estás? ¿En qué crees que cambia para la justicia este fallo? ¿Va a sentar un precedente para otros casos? Sí, de hecho está que en el día de hoy o en el transcurso de esta semana son muchísimas las clientas que me están llamando, clientas que habitualmente trabajo con ellas en las cuestiones que tienen que ver con cuota alimentaria y violencia de género y demás, donde ellas me dicen, nosotros queremos un fallo ejemplificador porque entendemos que va a haber un antes y un después, y en función de ese después queremos que se nos escuche, se nos... no solamente que se nos someta a todas las pericias, porque tengamos en cuenta que este tipo de delitos pasan necesariamente en 4 paredes. Claro. Los Muy difícil de comprobar. Lo más triste de estos delitos, Ana, es como que siempre faltan pruebas. Por más que pasen peritos, por más que pasen psicólogos, yo hay un montón de que profesionales. A partir de este fallo, sí. Ay, qué lástima que se... No, ahí va, la vamos a tener, a ver. Ahí te tenemos, Ana. A partir de este fallo, sí, se van a poder valorar, a partir de este fallo se van a poder valorar muchísimas pruebas que, vuelvo a repetir, pasan en 4 paredes, y realmente escuchar a la víctima, no presunta víctima, sobreviviente Ana, de una situación por la cual ella fue realmente no solo... Bien. Anita, si te parece, cortamos la comunicación vía Zoom porque se corta cuando te entran llamadas y te llamamos por teléfono. ¿Te parece? Porque es muy interesante la charla y se pierde. Ahí está. Ahí va. Sí, por favor. En relación a esto que decía Ana, la revictimización, vos me leías algo, si querés replicarlo, de las amenazas que hacía este sujeto para con Julieta, que son espeluznantes, ¿no? Y claro, por eso el juzgado creyó en todo esto. Perdón, lo que el tribunal, esto se va a conocer en breve, yo estoy leyendo algunas cosas. De la sentencia. De lo que tiene que ver con los fundamentos de la sentencia, donde hacen lugar los miembros del tribunal a la solicitud que hace el fiscal, que es condenarlo. Él había pedido 20 años, le dieron 19 por abuso sexual reiterado y grave daño para la salud mental de la víctima. A ver, hay un párrafo, no voy a leer todo porque la verdad que es repugnante, pero por ejemplo, acá en un momento ella cuenta durante el juicio y la instrucción y delante de los peritos, porque acá fue fundamental el trabajo de psiquiatras y psicólogos, que refrendaron con su conocimiento que Julieta Prandi no mentía y que sufría un grave estrés postraumático coincidente con abuso sexual, maltratos y demás. Mirá lo que un día le dijo, según el testimonio de ella, ¿no? Que él, como Payumbanda,
y que trabajaba en San Martín, le contó un día para amenazarla, mirá lo que le pasó a una chica una vez que le fue infiel al novio, la llevamos a una villa, algo así le dijo, y la violaron entre 5 o 6 chicos, y después incluso hasta, perdón por esto, pero la verdad que lo tengo que decir porque es lo que declaró ella, que de esta forma la amenazaba, que incluso le habían violado con una botella. Mirá lo que te puede pasar si se te ocurre estar con alguien más, le dijo. Y esas eran las formas de amenazarla. Y además, por ejemplo, textualmente, si sos un hombre, no te dejo un hueso sano. No te dejo un hueso sano. Y todo eso con, del otro lado de la puerta, los hijos. Claro. ¿Se entiende? O sea, este tenor de amenazas es lo que denunció, ¿no? Entre otras muchas situaciones, Julieta Prandi. También fue tenido en cuenta para la sentencia. Claro. Sí, Ever. En relación a lo que está contando Augusto, de esto del Payún Banda, lo que dice Cristina, la mamá, obviamente que empieza a contar cómo ha sido la historia y a reconstruir de cómo este sujeto la fue aislando y después ella cómo lograron vincularse nuevamente. Ella cuenta que había un departamento, y lo dice así, embrujado, lo dice así Cristina, que el departamento estaba embrujado. Hace referencia a estas prácticas umbandas de este sujeto, que no solo que en la declaración cortaba a los animales, la cabeza de los animales y se lo mandaba, sino también que ahí realizaban otro tipo de prácticas relacionadas al umbandismo. Que ese departamento, así lo dice Cristina, estaba embrujado. Y otra cuestión que tenía que ver con lo que decía Rosenfeld recién de la parte patrimonial. Hablaban exactamente de cuánto era el monto que no solo se le había sacado a Julieta, con los departamentos, con el dinero, con todo, sino que esta sociedad, ¿se acuerda que en algún momento habíamos dicho que habían comenzado el papá de Julieta con Claudio Contardi? Era de $35.000 que en su momento se lo había dado el papá de Julieta a Contardi y esa plata desapareció. Y así, como a papá, a muchos de la familia. Gente, recuperamos la comunicación con... Se cortó, ahí me dice Fer que se cortó. Bueno, cuando la tengo otra vez, Ana, volvemos con Ana. No, claramente dinamitó absolutamente todo, la integridad física, psicológica de Julieta y económicamente estafó a toda la familia, todo lo que se acercaba, la usaba ella, querían, el último proyecto que tenían estando juntos fue una escuela de modelo que por suerte nunca prosperó, pero la idea de él era como Cafillo manejar absolutamente quién maquillaba, quién peinaba y él se Yo la conocés de toda la vida. Yo la conozco mucho tiempo, pero cómo fue cuidando a Julieta mediáticamente, que recién ahora trascienden las cosas profundas, ¿no? Claro, pero por la salud mental de los chicos, por su imagen, por su trabajo, y para no terminar de abrirse en un lugar que los medios tal vez se abría como podía y lo terminó haciendo en la justicia, pero desde ahí es loable lo que ha hecho Julieta, que tal vez desde la bronca y la impotencia de todo lo vivido haya sabido cuidar tanto tiempo ella dice, hay una nueva Julieta, vuelvo a vivir. A mí en particular este juicio me encantó por Julieta y por tantas víctimas para seguir demostrando que sí vale la pena denunciar y que no, lo noté hiper sincero este juicio, que se le haya escuchado a la víctima, que no hayan siempre faltan pruebas, ¿viste? Para que lo condenen, porque... Presentás pruebas, presentás 4 paredes, falta más. Y que tampoco haya plata en el medio para que le den lugar a la corrupción. Este juicio a mí en particular me encantó. Y abrazo a Julieta desde acá profundamente. Vicky, hay más con detalles de la sentencia. Lo que vos sentencia. decís de hablar y tener coraje para hablar y contar, porque esto fue en 4 paredes. Mirá lo que dice una parte del informe del perito psiquiátrico que trabajó, que tuvo... si yo no recuerdo haber leído mal, más de 30 sesiones sobre con Julieta, y dice, en las conclusiones se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico compatible con hostigamiento sexual, violencia familiar sostenidas en el tiempo. Se destacan daños lacerantes en autoestima, agotamiento físico, psíquico, ocasionado por el desgaste de litigios judiciales vigentes, lo que hablábamos recién de las cuotas alimentarias, la división de bienes y un montón de cosas más que se tornaban muy complicadas porque aparte en otras partes de los fundamentos hay muchos testigos que refieren lo violento que era Contardi, no solo con ella, sino con otras personas más que lo rodeaban. Ana, ¿vos tuviste posibilidad de hablar con él en algún momento?
Mira, en las audiencias generalmente o no se presentaba o eventualmente, por supuesto, estábamos siempre en ámbitos separados. Pero la realidad es que lo que vivió Julieta, vuelvo a repetir, lo viví desde el punto de vista de familia como lo viven, o sea, en sede civil, como lo viven muchísimas mujeres que viven denunciando. ¿De qué manera toda esta manipulación, todo este abuso, todo lo que representa no cumplir con las obligaciones impuestas por la justicia, realmente hacen que la víctima sea... obviamente, o sea, está esperando justicia y que la justicia no llegue. Constantemente. Claro, pero más allá de eso, la revictimización viene cuando tienen que volver a declarar sobre hechos que ya declararon. Ana se cortó cuando nos estabas contando en qué situación judicial se conectaron ustedes y vos la defendiste. Bueno, yo tuve la oportunidad de ayudarla a ella cuando estaba reclamando no solamente la cuota alimentaria, meses y meses de incumplimiento, sino también cuando hizo visible todo lo que estaban viviendo sus hijos en ese momento, con los temores propios, y que ella tenía que dejar su actividad de trabajo, o sea, donde estuviera en ese momento, para tener que ir a buscar a los chicos al colegio cuando había o algún tipo de situación donde los chicos no querían estar con el padre porque sabían que realmente el padecimiento de ellos era grande. Vivieron cosas muy terribles estos chicos, Ahora no viene Sí, de hecho hay una denuncia de abuso, no quiero entrar en detalles, pero de abuso infantil, ¿no? Por eso creo que ahora viene ese juicio, si no me equivoco. Acá hay un tema que... ¿Cómo? Creo que viene otras partes, también esta solamente es una condena por lo... A la salida de tribunales, hay otros Julieta más. Prandi dijo que ya no. ¿Ya no? Que con esto ella estaba... No, yo creo que con esto... Lo dijo ella. Sí, Ana, y creo que Julieta Ana. cierra una etapa muy importante de su vida, fueron muchos años. Imagínense que Julieta, todo lo que vivió cuando estuvo, o sea, con mi patrocinio, con mi representación, tuvo que ver realmente con temas económicos, donde ella denunciaba precisamente que él había puesto propiedades a nombre de otros, el abuso económico, la manipulación económica, el incumplimiento de cuota alimentaria, el régimen comunicacional con el papá. Todo es parte de la violencia sistemática que vivía Julieta. Tuvo la inteligencia y tuvo la suerte de animarse, que eso es lo más importante. Por eso siempre digo que es un momento, un antes y un después a partir de esta sentencia. Perdón, Ana. Tuvo la fortaleza y la valentía para denunciar lo que vivió en Cuatro Paredes. Y en el momento que estabas vos con la parte civil, ¿ella te manifestó en algún momento los abusos que venía padeciendo? ¿O vos intuiste que ella podría haber estado o que había sido víctima de abusos reiterados, como trascendió después cuando ella lo denunció? Yo les cuento que ella se animó a denunciar los abusos sexuales y los abusos físicos y demás a posteriori. Mientras estuvo litigando por el bienestar de sus hijos, se abocó exclusivamente a recuperar su economía y el bienestar de sus hijos. Creo que una vez que pudo estabilizar eso y se animó a contar y a avanzar, recién ahí empezó a ponerse ella delante. ¿Y nunca te manifestó nada? ¿Ni siquiera en un ámbito de confianza que tenía con vos? Bueno, no les puedo contar lo que hemos hablado en privado, está bien. pero sepan ustedes que primero ella priorizó a sus hijos, priorizó repetir, no solamente de lo alimentario, sino también recuperar su patrimonio. Cuando pudo estabilizar esas cuestiones y cuando vio que del otro lado había un ataque realmente virulento hacia su persona, es ahí donde ella dijo, bueno, ahora voy a contar qué es lo que yo viví. Y ahí tuvo la suerte de encontrar un estudio jurídico como el de Fernando y toda su gente que la apoyó desde el punto de vista penal para lograr hoy lo que es la sentencia esta, que creo que, vuelvo a repetir, a partir de ahora muchas mujeres se van a animar a contar lo que vivieron en Cuatro Paredes. Ana, vos decías recién que ella priorizó a sus hijos y ella había declarado en estos días que mientras vivía este calvario no quería vivir más. ¿Vos crees que sus hijos la salvaron a ella? Yo creo que la salvó, o sea, bueno, eso ya es una opinión mía personal. Ella cuando dice que estaba rota, cuando ella dice que empezó a recuperar la confianza en ella a partir de su nueva relación con Emanuel Ortega, creo que realmente forma parte de esa recuperación
emocional, el volver a confiar en el amor, el volver a confiar en alguien, precisamente a partir de su nueva relación de pareja. Ahora bien, el no querer vivir, por supuesto que es una frase que, por supuesto, si la tomamos literal, no creo que condiga con la realidad, teniendo en cuenta que ella protegía a sus hijos. Entonces, ninguna mamá está dispuesta a dejar huérfanos a sus criaturas, sabiendo que por otro lado... como le decía la psicóloga, si uno tan se va rota que no sabes. Pero también si te vas a lo literal, no quiero vivir más, yo le agregaría, no quiero vivir más así, acechada, perseguida, amenazada, con mis hijos mal. Nadie va a querer imagino que cuando dice eso porque no ves escapatoria, es como estás en una situación... Por eso, pero ahora va a poder reconstruir. No, ni ya lo viene haciendo hace tiempo. Yo creo que ella de a poco, fue reconstruyendo. Sí, sin duda. Ella fue reconstruyendo y se empezó a sentir más segura, más acompañada. Y vuelvo a decir algo que también es importante, que el acompañamiento de no solamente de figuras del ambiente, que son los que vivían el minuto a minuto con ella, el día a día, que muchos de ellos ni se daban cuenta lo que Julieta vivía en la privacidad o que lo que vivía ella en la intimidad, porque también a las mujeres les da vergüenza contar lo que viven. Lo ha sabido cuidar, yo puedo dar fe de eso también, porque he trabajado muchas veces con ella durante todo este tiempo que ella ha vivido este calvario y jamás la vi incumplir con algún trabajo, jamás la vi no hacer una foto o llegar de mala manera o angustiada por lo que le pasaba en el trabajo. Así que por eso decía que lo que ella ha sabido mantener acá desde la impotencia y de haber vivido lo que vivió es realmente para felicitarla. Y es loable lo que ha hecho ella, por eso... Es que tuvo que haber dos Julietas, tuvo que haber una Julieta para el exterior, para poder mantener su trabajo, porque de eso ella vivía, de eso mantenía no solamente a sus hijos, sino que también se mantenía a ella, y podía encarar la lucha que encaró desde ese lugar, fortaleciéndose en su actividad profesional, pero en el fuero íntimo, quebrarse, estar rota, y todas las palabras que utilizó para hablar de ella como mujer, obviamente están dándole un significado a lo que significa la palabra abuso. Esta forma de vivir que vos mencionás y todo lo que ella había padecido, es lo que encuadra en lo que el fiscal calificó como abuso sexual agravado por el daño a la salud mental de la víctima? Absolutamente, absolutamente, porque lo que logró Julieta a partir de todas sus manifestaciones, a partir de las terapias, a partir de todo lo que ella se animó a contar, una vez que salió de esa telaraña, de ese círculo donde no le permitía vivir con paz y sentir que ella era la única que podía proteger no solamente a su ser, sino también a sus hijos, en el momento que ella se animó y empezó a contar todo eso, demostró precisamente con las pericias el grado de manipulación y violencia de la que había sido víctima. Es que sin duda es un proceso muy largo. No sé quién fue el que me corrigió recién, que me dijo que ella no era víctima hasta que la justicia no lo condenó así o no lo determinó así. Yo disiento con eso. Ella es víctima desde el momento en que cuenta lo que vivió. Pero Ana, perdón, era yo, Seferino Reato, ¿cómo estás? Hola, Seferino, ¿cómo estamos? No, yo lo digo porque yo creo que a la gente también le sirve saber que solo la justicia determina quién es culpable y quién es víctima, por lo menos en este país hasta hoy. Si usted dice lo contrario, vamos a pensar distinto. Una cosa es culpabilidad, Seferino, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser víctima. Si estamos hablando de culpabilidad, estoy de acuerdo que el culpable recién lo puede determinar un fallo judicial. Pero si estamos hablando de víctima, yo creo que cada uno sabe el grado de víctima o de daño que está sufriendo internamente y cómo lo puede exteriorizar o no, doctora, cómo lo puede está bien eso es cierto, pero eso es un sentimiento interior. Yo creo que a la gente hay que serle... Porque si no, después aparecen los justicieros y demás y se mezcla todo. Víctima es cuando la justicia dice sos una víctima. Hay muchas víctimas que no tienen justicia, Seferino. Pero yo no puedo. Es así. Bueno. La justicia puede condenarlo, pueden faltar pruebas, puede haber corrupción en el medio, pueden faltar muchas cosas, porque es difícil en cuatro paredes también que se demuestren. Después se quejan de los líderes populistas que empiezan a en el medio, acusar a todos. En realidad el disparador de... A ver, vos no podés aclarar, Ana, el punto. Él decía del biombo, ¿no? Sí, en realidad estaba bien ese requerimiento que hizo Julieta como víctima, ¿no? Él dice, no, voy víctima una vez que hubo sentencia.
Y olvidémonos si es víctima o no es víctima, para mí es una víctima. ¿El biombo corresponde? ¿Es un recurso que puede ser utilizado? ¿Te puedes ir a una oficina contigua? Supuesto. No solamente el biombo puede ser utilizado porque vos no tenés fuerza. Imagínense las mujeres que tardan años en denunciar porque no se animan. Imagínense encima de todo estar frente a su agresor, frente a la persona que durante tantos años le causó un daño. ¿Puede ser un pedido unilateral el biombo o tienen que estar de acuerdo ambas partes para ser utilizado? No, la parte lo pide y la otra parte, por supuesto, que no tiene derecho a decir que no, porque de hecho está que incluso en igual es muy precario, ¿no? Digo, también él se puede asomar y burlarse o lo que fuera, ¿no? Sí, de hecho, Julieta le gritó basura en ese momento. Perdón, el abogado de Julieta decía que lo miraba amenazante. Sí, Anita. Perdón, yo creo que fue simbólico esa tela o ese supuesto. También se puede pedir que declare en cuartos separados. Exactamente. Eso es lo que quería contar. A mí me ha pasado en muchísimas oportunidades que las audiencias se realizan o en cuartos separados o incluso no solamente ante el juez. Entran las partes, pero por separado, consejeros de familia, se entra por separado. Es muy lógico que la persona que está haciendo una denuncia y que tardó a lo mejor mucho tiempo en contarla y que además de todo, vuelvo a repetir, se revictimiza cada vez que la cuenta, no quiera ver a su agresor. Pasa en el caso de una violación, pasa en el caso de una denuncia de violencia. Sí, no, y hay desmanes también. Hay en el caso Baezosa también los chicos hacían facius, hacían como que tiraban tiros, digo, pasa de todo, ¿no? Ana, y también nadie tiene por qué soportar esas cuestiones, ¿no? Por supuesto, y estoy muy de acuerdo en que ella haya pedido por preservar incluso hasta la integridad de su discurso o de escuchar lo que tenía que escuchar de parte de los testigos, no tener a su, digamos, denunciado, para hacer un poco, usar las palabras de Ceferino hasta el momento de que se le impuso una sentencia, no verle a la cara. Me parece muy correcto y muy normal. Ever tiene preguntas desde el móvil para vos, Ana. Ever. Sí. Sí, con relación a lo que está contando Ana. Ana, y les quería contar esto. ¿Qué pasaba cuando no estaba el biombo? O si Julieta, cuando, por ejemplo, quiso dar sus últimas palabras, lo que hicieron fue trasladarlo a Contardi, pero fueron 2 metros. ¿Por qué? Porque la sala era muy chica. Se escuchaba absolutamente todo. O sea, Contardi, ustedes ven las imágenes que están los jueces. Detrás de los jueces hay una habitación, hay un espacio que es de 2 metros por 2 metros. Lo trasladaron ahí, pero se escuchaba absolutamente todo. Así, lo que hicieron en ese momento, entonces Julieta dio sus últimas palabras, Contardi se fue para el otro lado, pero después Julieta tuvo que salirse cuando él leyó el texto. ¿Se acuerdan que leyó algo un muy texto precario que llevó escrito? Muy precario. Sí. Muy precario, totalmente. Lo hizo y ahí es donde Julieta sí pudo salirse, pero de la sala, estando igualmente, estamos hablando de 2 metros, no más que eso. Es lo que hablamos del otro día, de cuando se tenía que mover Julieta, lo que decía ahí Pablo, que se tenía que mover Julieta para ir al baño. Sí, claro. Todo es muy chiquito, ese es el esto es que le quería consultar esto a la doctora. Vero, con respecto a las situaciones o a los protocolos, porque Julieta no tuvo protección una vez que terminó el juicio. De hecho, se tuvo que pedir y Julieta no podía salir del juzgado sin tener una protección porque eso era lo que pedía. ¿Qué pasa ahora? Si eso puede llegar a cambiar, si esto puede sentar un precedente. De hecho, yo les cuento que acá hay un móvil policial, sigue la custodia, pero no saben hasta cuándo. Porque Julieta dijo que no solo le tiene miedo a él, sino a terceros, a las personas allegadas a Contardi. Bueno, lo que está obviamente reclamando Julieta es a gritos protección. Ella le tiene miedo, por supuesto, no solamente a Contardi, que ahora obviamente estamos hablando de que va a resultar inofensivo su comportamiento, eso es lo que presumimos, que no va a hacer absolutamente nada, pero le tiene miedo a terceros. Lo que pasa es que creo yo que ella va a tener que individualizar quiénes pueden ser los terceros a los que le tiene miedo, porque si no, no va a poder moverse libremente. Además no se le puede dejar una custodia y tampoco se va a poder descuidar, claro, no va a tener un momento de... No va a poder tener un descuido porque obviamente si alguien está al acecho de Julieta no va a saber por dónde viene. El tema de la...
El tema de la custodia que ella está pidiendo, entiendo que va a ser por un tiempo, no creo que sea permanente, definitiva. Yo te quería preguntar cuánto pensás, porque los casos de violencia de género, la mediatización es clave para visibilizar cuando la justicia no llega. En el caso de esta sentencia, ¿cuánto pensás que pesó la cuestión mediática para los jueces? Bueno, se supone que los jueces no tienen que estar prestándole atención a lo que pasa en los medios, porque en definitiva si no se tendrían que abstraer precisamente de su función, que es dictar justicia acorde a las pruebas que se presentan. Pero por supuesto que fue tan importante la movilización que hubo alrededor de este caso que no podés ser ajeno, ni vos ni tu familia. O sea, los jueces no es como en Estados Unidos o los jurados en Estados Unidos que permanecen... No, porque Julieta agradeció especialmente a los medios y ella, no solo a los jueces, sino que también a los medios de comunicación, diciendo gracias a ustedes también se llegó a la sentencia. No, por eso también Seferino decía lo que decía, ¿no? Cefe, por eso. Uno de los poderes también más importantes. Cuando entra todos hablamos de lo mismo, también los jueces son personas, digo. Bueno, hasta la presión existe también. La misma Julieta estaba descreída. Cuando empezó a hacer todo esto, ella decía que veía mujeres. Cuando iba a hacer la denuncia, que los relatos, ella decía, no se va a tener nunca justicia. De todos modos, yo creo que amplifica lo que fue la defensa, que fue pésima, ¿no le parece, doctora? Y además porque él no se podía defender. Era tan agobiante para él la cantidad de pruebas y demás que lo que hacían los medios era amplificar lo que pasaba ahí, ¿no? Seferino, como de costumbre, disentimos hasta en el enfoque. No es que él no se pudo defender porque la prueba de la otra parte era abrumadora. Cuando no te podés defender es porque no tenés prueba para equiparar. Ahora dice que lo va a hacer la Rosenfeld, a la cual vi el otro día, que era más amable en persona. Hay algo que no sabemos. Nos llevamos muy bien. Pero, doctora, sí pudo en ese sentido. No pudo. No, yo creo que la elección de él fue no defenderse. Claro, es lo que está diciendo. Yo no dije no quiso, no pudo. No pudo porque no podía. No podía porque no tenía con qué. No tenía argumentos. No tiene herramientas este sujeto ni verdad para elegí precisamente por usted, dije, no pude. No, y la única manera que tuvo de hablar fue sin leer, fue cuando cometió el error que lo condenó básicamente, decir, yo no la abusé sin su consentimiento, que básicamente es decir, una confesión. Una confesión. Se entiende como un acto fallido realmente, más allá de que a confesión de parte, relevo de prueba, por supuesto que estamos hablando de su inconsciente, que es el que lo traicionó. Totalmente. Más allá de todo, pero no tenía más allá de eso, lo único que no terminé de entender, si él echó a su abogado o su abogado renunció en el momento que daban la sentencia. Ever lo echó, ¿no? Él echa, Contardi echa a su abogado. Exacto, lo echa, exacto. En el momento de la sentencia. Termina la sentencia y lo echa. Ok, le dicen 19 años y lo echa. Fue Recién hablaron de una posible apelación. Él no quedó... Espera, Vicky. Sí, Ever, tuyo. Perdón, una cosita nada más. Con respecto a las pruebas que decía Ana ahí. Él no tenía pruebas, no tenía testigos, presentó un solo testigo, que es el jefe de seguridad, que a su vez, cuando da su testimonio, señor, dice que Julieta iba y salía, pero con un chofer. Esto demostraba cómo estaba Julieta, familiares ni amigos, no tiene nada. Porque él presenta el testigo que dice Ever, el testigo como diciendo, yo no la tenía secuestrada, ella entraba y salía cuando quería. Exacto. Entraba y salía conmigo. Bueno, de todas maneras, obviamente, discúlpenme, cuando hablan de secuestrada, obviamente, entre comillas, obviamente ella concurría a los programas de televisión, iba a los actos, a los eventos, ella se movía libremente en su aspecto exterior, pero por lo que ella contó y la narrativa de su discurso al momento de contar lo que realmente padeció en cuatro paredes con este hombre, estamos hablando de un nivel de manipulación y de captación psicológica que excede la libertad de moverse libremente. Obviamente, una persona que tiene que dar cuenta de lo que hace, a dónde va, a qué hora viene, cuánto gana.
Una cosita para acotar nada más. Lo que pasa es que hay un momento donde se naturaliza todo esto. Claro. Vos empezás a estar con un tipo que aparentemente es muy encantador, muy caballero, y dices, ¡qué amor! Me lleva y me trae. ¡Qué amor! No quiere que yo agarre el teléfono. ¡Qué amor! No quiere que... ¿no? manejar las cosas. Y hay un momento donde vos estás en esa cosa, en ese vaho, decís, ¡qué amor! ¡Qué amor! Hasta que después yo creo que empezó a resignificar todo. Pero ¿cómo? Esto no está bien. Cae el velo. No, y te va rompiendo de a poquito, no te rompe. Por eso tardan tanto las mujeres en denunciar, en ver que realmente estaban siendo prisioneras, abusadas y un montón de cosas. ¿Sí, Hernán? Sí, para entender esta sentencia que hoy nos queda claro que es ejemplificadora, ¿cuánto hubiese sido una condena en un caso como este, de los tantos que habrás tenido, que no haya tenido este soporte mediático? ¿Qué se hubiese esperado una sentencia en un caso como este? En este caso, claramente, 19 años. Hay sentencias que a lo mejor no se hacen públicas, pero que rondan los 8, 10, 12 años. O sea, estamos hablando de sentencias de alta Por eso, esta condena. no tiene antecedentes, Ana. Es ejemplificadora. No, esta para mí es la primera, y siento un precedente muy importante. La esperanza grande. Más allá que el acompañamiento mediático ayudó, lo digo siempre, el tener un micrófono verdaderamente hace que la sociedad, la opinión pública, también tenga una condena social antes que la condena jurídica. Y yo creo que una de las cosas de las que decía este señor es que él fue condenado antes que... obviamente el manotón del abogado de seguir cambiando abogados y demás, por supuesto lo haces con la intención que la sentencia sea menor, pero nunca que vas a salir absuelto. Ana, el planteo tengo un de último, nulidad, doctora, el tengo planteo un de nulidad, tengo un último el planteo momento. de nulidad que hizo, hasta el planteo de nulidad resulta absurdo, porque él no puede decir que nunca tuvo posibilidades de defenderse o pruebas para aportar, porque tuvo a profesionales, nunca estuvo indefenso. Si él considera que estuvo indefenso, pudo haber sido por la elección, a lo mejor en su interpretación, que no suministró las pruebas, como bien dijo Ceferino, que no las tenía para suministrar. O fue mal asesorado, porque en algún momento puede decir, bueno, él dice, a mí me dijeron que no me hiciera la pericia, me lo sugirieron mis abogados. Me dijeron que tal cosa. Era una estrategia, bueno, pero que claramente no sirvió. Y no, claro, no solo no ayudó, sino que le jugó en contra. Bien, trasladaron a Claudio Contardi. ¿A dónde? Estaba en la comisaría Quinta de Escobar, él estaba esperando un cupo en alguna penitenciaría. Estaba alojado momentáneamente en la de Zárate Campana hasta que se encuentre un cupo en un penal bonaerense. Puede ir a Campana, San Martín o a La Plata. Pero ya está trasladado. Y eso ya es así, Augusto, a la brevedad. Contardi estuvo un rato en la DDI de Zárate Campana y ahora lo están llevando, va a ir directamente a la alcaldía de la unidad 41 de Campana y después va a quedar alojado allí donde hay un pabellón especial para condenados por delitos sexuales. ¿Y ahora hay un tiempo de apelación o qué? ¿Cómo sigue? ¿Queda ahí todo el tiempo? No es que va a otro penal, a donde dijiste. Y ahora lo van a llevar ahí. Yo la verdad que no sé, por ahí mañana se pelea con todos los presos y lo tienen que trasladar, eso yo no lo sé. O Ana, te quería... Hoy es esto, ahora vos, es esto. Cuando ya queda tipo firme, le dicen que ahora lo tiene que estar cumpliendo, que se lo lleven preso ahora mismo por esta cantidad de años. Él, escuché que va a cambiar su letrado y va a apelar. ¿Esto qué podría llegar a cambiar? No, por supuesto que cuando uno apela es porque está disconforme con el fallo. Obviamente, para que una apelación prospere, por supuesto tenés que acompañar nuevas pruebas para justificar que precisamente el fallo dictado no es acorde a derecho o que omitieron considerar alguna de las pruebas que él hubiera puesto y que no se tuvieron en cuenta al momento del dictado de la sentencia. Por lo que venimos viendo, hubo un solo testigo y ese único testigo, lo que dijo no le sumaba ni le restaba. En definitiva fue más pro Julieta que pro Ana, comparto algo, a ver qué opinás y para que lo veamos todos. Fernando Sicilia fue nombrado, en realidad él se iba a constituir como nuevo abogado. Él echó a Claudio Nitzkaner cuando hoy le leyeron la sentencia. La familia de Contardi contrató a Fernando Sicilia y él adelantó que va a presentar en realidad un habeas corpus para pedir la libertad, porque el argumento es que llegó en libertad y siempre estuvo a derecho, y que además tiene derecho a que al doble conforme, es decir, a que la sentencia quede firme.
O sea, entiendo que es un recurso de rigor que lo tiene que hacer. Él esté en libertad hasta que la sentencia quede firme. Claro. Sí, pero esa determinación la va a resolver precisamente el propio juzgado, que va a decidir si realmente, o sea, en un momento hablaron que, por supuesto, o sea, no hablemos solamente de él, una persona que tiene capacidad económica para profugarse, o el temor que puede existir en la víctima, hoy por hoy, o sea, no sé, alguna represalia que obviamente ella quiere evitar, y no entiendo que él vaya a quedar libre en esta circunstancia. No, bueno, te compartí la estrategia inicial de Sicilia, ¿no? Para que la conozcamos, porque es lo que va a pedir el abogado, ¿no? De los 19 años, ¿cuánto se va a cumplir, Augusto o doctora? Y 2/3 seguro, si es que en algún momento le dan, ¿no? A la mitad puede pedir... Sí. En principio, o sea, el fiscal no creo que apele, porque en definitiva tengo entendido, ustedes pidió saben 20. que mi especialidad no es penal. No, está bien. Lo saben perfectamente que como le dieron más de la mitad de lo que el fiscal pidió, obviamente él no está obligado a ningún tipo de apelación. En tal caso, la apelación va a ser exclusivamente por parte de Contardi. Claro. Sí, solo Contardi. Ya adelantó burlando que ellos no van a apelar. Y entiendo que el fiscal tampoco. No se lo consulté, pero había pedido 20, le dieron 19, no conozco un solo fiscal que apele algo así. No, es que el fiscal también dijo que no. Y no. Dijo que no, debe Ever. apelar, no tiene obligación legal de apelar. Dijo que no, sí. No, es que además no tiene obligación legal de apelar porque le dieron más de la mitad de lo que él pidió. Pidió 20, le dieron 19, por supuesto que estaba más cerca de lo que él pidió a cualquier otra sentencia. De todas maneras, yo entiendo que, no sé, la decisión por supuesto que está en la justicia. Él tendría que permanecer detenido, preso, no detenido, preso, mientras se sustancie la apelación. Ana, hoy Julieta hablaba que claramente hay un antes y un después, y metiéndonos en el después, cuando te ha tocado acompañar a las víctimas en el después, generalmente porque ella está esperando que su cabeza, palabras literales, entienda que esto ya se terminó de una vez. ¿Cuáles son los procesos normales de una víctima de estos casos? Es muy delicado. Sabés que mientras estaba esperando el fallo, atendí gente, como lo hago habitualmente, y estaba escuchando audios donde, porque claro, no todo el mundo está exiguo de prueba en cuanto a lo que pasa dentro de cuatro paredes. Muchas mujeres aprendieron a colectar prueba para después, el día de mañana, cuando la tengan que usar, por supuesto que no quede solamente entre la palabra de uno o palabra del otro. Entonces, las mujeres que empezaron a darse cuenta que cuando le decís no, el no lo toman. Cuando volvés a insistir que no te peguen, cuando volvés a insistir que no te abusen, cuando hablas de que no querés tener sexo, y a pesar de eso hay una insistencia por parte del hombre contra la voluntad, contra el consentimiento, donde se ve verdaderamente rota la voluntad de la mujer, las mujeres empiezan a protegerse. ¿Y de qué manera se protegen? Grabando situaciones que el día de mañana las pueden usar, porque si no, vuelvo a repetir, lamentablemente, porque después en cuatro paredes porque dicen que es todo mentira, ¿y cómo se comprueba? Entonces necesitas tener terapia, mucho acompañamiento psicológico, mucho acompañamiento familiar, porque muchas veces las mujeres están inmersas en estas situaciones de violencia y ellas son las últimas en darse cuenta. Sin duda. Eso dijo Julieta. Bueno, viste, en este caso también él la había separado de su hermana, de sus padres, los papás volvieron a conectar con ella cuando se separa. El entorno no deje estar a una persona que está así desde su lugar, porque estás tan roto que no te das cuenta. Totalmente. Siever. No es fácil. Pero cuando la familia se da cuenta... ¿Cuándo fue un momento clave? Siever, te escuchamos. Perdón, ¿cuándo fue un momento clave y que justamente marca un antes y un después de lo que estaba viviendo ella y de lo que empieza a contar? Hay un amigo que fue testigo también en la causa, que se junta con ese amigo y ahí le cuenta la situación Julieta. En ese momento, Julieta lo que nos decía es que no tenía para comer, no tenía dónde vivir. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Este amigo la ayuda a sacar un crédito, porque literal no tenía un peso. Sacan un crédito y a partir de ahí empieza a tratar de acomodarse. Y ahí empieza
a reconstruirse Julieta, a tomar fuerza y comienza a hacer las denuncias. Y debe haber aumentado la furia de él. No es fácil. Ese estuvo un año y medio sin trabajar. Una mujer que tuvo la posibilidad por eso, de laburar toda la vida. De laburar, de estar en los medios, de tener que salir a la calle a arreglarse y a no quedarse llorando en cuatro paredes. ¿Saben la cantidad de mujeres que no tienen la oportunidad que tuvo Julieta? El 95, 97%. Claro, primero de visibilizar lo que vivió, animarse a contarlo, animarse a denunciar, animarse a proteger a sus hijos por encima de todo. Y tuvo la suerte de tener el acompañamiento, no solamente de la gente, de sus amigos, sino también de la prensa, que como bien dijo, o sea, me preguntaron antes, jugó un papel importante desde el punto de vista de no abandonemos este tipo de denuncias. Qué bueno que hoy se hizo justicia. Ella hoy volvió a vivir. La culpabilidad o la inocencia de este hombre no la iba a dar la prensa, pero sí el acompañamiento que se hizo en pos de este caso ayudó a que no quede en la nada, como ustedes bien dijeron. ¿Cuántos casos se denuncian y quedan en la nada? Y en vez de hablar de víctimas, hablamos de muertos. Por eso dije que las víctimas hoy son en el caso de ella es una sobreviviente. ¿Cómo se sigue a esto? Bueno, con mucha terapia, mucho amor, mucha familia y salir de toda esta enredadera. Gracias, Ana. Siempre sos un amor con nosotros. Sos muy clara, muy gentil en tus expresiones también. Bueno, un Muchísimas beso y gracias. Bueno, ojalá que vuelva a repetir, esto sea un caso, un antes y un después, y que las mujeres que se animen a denunciar realmente tengan sentencias que las coloquen en el lugar que tienen que estar. Exactamente. Gracias, Anita. Tarde, Muchísimas supuesto. gracias. No, por favor, Muchísimas gracias a ustedes.